Dictadura porfirista. Todo comenzó cuando Juárez ocupó la presidencia desde 1858 hasta su muerte en 1872. El año anterior, Juárez había sido reelecto y el general Porfirio Díaz se levantó en armas para protestar, lo cual fue derrotado. Meses después, al morir Juárez, de acuerdo con las leyes, asumió la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 4 años más tarde, en 1876, cuando Lerdo buscó que lo reeligieran, Díaz volvió a rebelarse. Esta vez tuvo éxito y tomó el poder. Díaz sostenía el principio de la no reelección. Estaba en contra de que el presidente volviera a ser electo. Es curioso que después él mismo se reeligiera muchas veces. Su gobierno fue verdaderamente largo, 31 años. Su gobierno de Porfirio Díaz fue verdaderamente largo, de 1876 a 1911, con 2 interrupciones, una de 2 meses, que va de 1876 a 1877. En ese periodo dejó el poder a Juan N. Méndez, y la otra, que fue de 1880 a 1884, cuando gobernó Manuel González. Poca política y mucha administración fue el lema que durante la dictadura porfirista se escuchó mencionar. El pueblo mexicano en aquel tiempo estaba sin dinero y no se le quería prestar porque no había pagado sus deudas con puntualidad. Nadie invertía en México si no había paz y estabilidad. Porfirio Díaz pronto consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Con el orden logró aumentar el trabajo e hizo público el desarrollo económico. Durante el largo periodo que gobernó Porfirio Díaz, se realizaron 20,000 kilómetros de vías férreas. Las líneas se trazaron a lugares con mayor impulso comercial. El telégrafo, el correo, se extendieron rápidamente por toda la República. La llegada del automóvil, la llegada del drenaje a la ciudad fue un impulso muy importante. La agricultura tuvo su progreso espectacularmente en Yucatán y Morelos, donde se cosechaba el henequén, la caña de azúcar y el algodón. El país, vale la pena mencionar, contaba con recursos naturales extremadamente grandes, lo cual permitió que tanto la industria como la agricultura creciera de manera exponencial. Se fundaron bancos, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas del país. Así pronto, Porfirio Díaz logró que el país rápidamente la industria económicamente y la explotación minera en México tuvieron un crecimiento económico nunca antes visto. Poca gente tenía dinero para invertir. El desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y extranjeros que tenían dinero para invertir en el país y obtener permisos para explotar los recursos del mismo. Es así como las desigualdades durante la dictadura porfirista fueron muy notorias, pues había muy pocos que podían tener acceso al capital del país. En aquel tiempo las personas eran explotadas, trabajaban como peones, se perdieron muchas tierras, pasaron a manos de los propietarios y se comenzaron la formación de los latifundios. En algunas haciendas, o si no es que en todas, existían las famosas tiendas de raya, donde obligaban a las personas, a los peones, a comprar sus productos a precios bastante elevados y pues realmente la remuneración era poca. En los últimos años del porfiriato se vivió un clima de represión. No existían leyes que en ese tiempo protegieran a los trabajadores. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero este movimiento fue reprimido por los últimos años del siglo XIX. Llegaron novedades como la electricidad, el teléfono, el cine, las bicicletas, los automóviles. En esa época se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas, libros escritos e impresos en México. Se avanzó en las ciencias, las artes, la técnica. Se fundaron academias, teatros, museos y asociaciones artísticas y científicas. Hubo una profunda influencia de la cultura francesa. Lamentablemente, estos avances no fueron para todos.
solamente fue para la clase alta. Pasaron a manos de unos pocos propietarios y comenzó la formación de latifundios. Se perdieron muchas tierras. Esta tierra durante mucho tiempo estuvo trabajada por aquellas personas explotadas y tratadas como unos esclavos. Esta tierra es la que en aquel tiempo perteneció a las grandes haciendas y los hacendados eran quienes manejaban y administraban todo lo del campo. Cabe la pena mencionar que la agricultura fue la base fundamental de la educación en aquel tiempo. Se les enseñaba Durante el Porfiriato se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888. Otro punto también importante, se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, encabezada por Justo Sierra. Así también se creó la Escuela de Altos Estudios, donde se preparaba la élite de intelectual y científicos. Se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública gratuita. Sin embargo, solamente pocas personas podían acceder a ella. Es impresionante que durante la dictadura porfirista se buscara extender la educación y sin embargo existía el 80% de personas analfabetas. ¿Cómo se podría juzgar al periodo en el que estuvo gobernando Porfirio Díaz? ¿Bueno o malo? Bueno, porque en aquel tiempo el país creció industrialmente hablando, económicamente hablando. Sin duda alguna, con la introducción del teléfono, de nuevas tecnologías al país, un crecimiento. Malo, porque solamente algunas personas fueron las beneficiadas. Por desgracia, siempre habrá oprimidos y opresores. A la actualidad todavía se puede observar. Hay grupos con élites y poderes que pueden segregar a las clases más bajas. Bueno, este ha sido un recorrido breve por la historia. Ha sido un brevísimo recorrido sobre el periodo en el que estuvo gobernando Porfirio Díaz. Esperemos y les haya gustado. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias.